Bien, bueno, pues bienvenidos a esta clase un poco extra de principios de macroeconomía. A mí me gusta mucho luego dar, sí, pues o sea, un poco más de clase extra para también que ustedes vean cómo lo que les enseño, ¿no? Durante la clase, pues es un poquito más aplicado, sobre todo en este caso para México, ¿no? Y también para que ustedes aprendan, bueno, pues está muy interesante esto, pero pues cómo lo veo en la práctica, ¿no? O cómo lo veo un economista en la práctica, cómo lo analizan. Por ejemplo, para mi caso, en una casa de bolsa. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver de dónde se sacan los datos, vamos a ver las gráficas de lo que aprendimos en México y obviamente también vamos a tratar de reforzar los conceptos que estudiamos durante la clase, ¿no? Entonces, el primer, el primer tema, como habíamos mencionado, sobre cuentas nacionales, que básicamente lo que tratamos de hacer es medir eh, el crecimiento, o sea, cómo se mide en realidad el crecimiento en nuestro país, pues o en el mundo, pues a través de esta medida un poco no tan perfecta del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, quedamos que el Producto Interno Bruto lo que medía era exactamente como que la producción total o el valor de todos los bienes y servicios de uso final en una economía en un tiempo determinado. Pero que lo podíamos medir a través de tres maneras, ¿no? Ya sea a través de la producción o a través del ingreso o a través del gasto, ¿no? Entonces, exactamente la primera imagen, la que estoy tratando de decir, es que pues al final este ciclo eh, circular de la economía, ¿no? Se tiene que cumplir a fuerza. Entonces, lo que habíamos visto nosotros en nuestro pequeño ejemplo de la clase con la economía de Bowser, ¿no? Era un poquito más para reforzar, ¿no? Lo que vimos en clase. Tenemos tenemos la venta de hongos, la venta de pizzas, el gobierno y las exportaciones, ¿no? Entonces, para reforzarlo, por medio de la producción, no sé si se puede notar aquí, sí, sí, producción, ¿no? Tengo que tiene que ser eh, las ventas, lo puedo hacer a través de las ventas finales o a través del valor agregado, ¿no? Entonces, si lo hago a través del valor agregado, pues para Mario, pues las ventas son de 60 y él no utiliza ningún insumo, entonces aquí están estos 60 que son los hongos, ¿no? Para Luigi, para las pizzas, tenemos que él tiene 130, son las ventas, pero él tiene dos insumos intermedios que son el insumo nacional y el insumo importado, ¿no? Entonces, estas son las ventas de pizzas y estas 50 y 20 sería el consumo intermedio, ¿no? Intermedio. Entonces, si yo lo sumo, pues ya me da 120, ¿no? 60 más 130 menos 50 más 20, 120. Ahora, si lo hago a través del gasto, entonces lo que tengo que considerar aquí es quién está comprando los bienes, ¿no? Entonces, primero tengo a los consumidores o el público que consume 10 de hongos y consume 100 de pizzas. Entonces, este de aquí, exactamente el consumo. Luego tengo el gobierno que consume 30 de pizzas y le tengo que restar exactamente las importaciones, ¿no? Entonces, una vez que sume el consumo más el gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones, me queda exactamente lo mismo, 120. Y por último, si lo hago a través del método del ingreso, entonces esto nada es el repaso, ¿no? De lo que ya hemos visto en clase. Lo que tengo que sumar son los ingresos de todos los actores en la economía. Entonces, primero tengo para, la empresa de Mario, que son los hongos, tengo aquí están, estos 30 son de salarios, estos 24 son de la utilidad. Y lo mismo para las pizzas, ¿no? Para las pizzas tengo que son 40 de salarios y 7 de utilidad. ¿Sí? Y por último, estos 6 y 13 son los impuestos, ¿no? Entonces así estoy sumando exactamente los ingresos de todos los actores en la economía. Entonces si lo sumo todo, me queda 120. Muy bien, entonces dos cosas que tenemos que notar. La primera es, por ejemplo, me decían, no, bueno, pero ¿por qué en el método del valor agregado, por qué si estoy pagando los salarios, por qué no le resto los salarios, ¿no? Ah, perdón, Alexis, perdón, no te vi. Sí, Alexis. Solo tengo una duda de, o sea, ¿qué significaba en sí un insumo? Perfecto. Entonces, eh, un insumo serían los materiales o los bienes, tal cual bienes que utilizas para la producción, ¿no? Entonces, en este caso, solamente son los hongos que están utilizando para producir el bien final, que es la pizza, ¿no? O sea, como la materia.
prima, por La así materia, decirlo. exacto, la materia prima, ¿no? O sea, tienes la Ok, materia prima y luego tienes los factores de producción, ¿no? Los factores de producción es todo lo que tú utilizas para producir algo. Entonces, en este caso, tú tomas los insumos y los factores de producción son los que se encargan de, al final, producir el bien, ¿no? Entonces, en este caso, para las pizzas, pues tienes que tus insumos serían los hongos, ¿no? Y bueno, todos los materiales. Y ya los factores de producción serían los trabajadores, ¿no? Que están haciendo la pizza y el horno, ¿no? Los que ya, esos son los que le dan valor agregado a tus insumos para que tengas el bien final. ¿Sí? ok, perfecto. Muchas gracias, profe. No, claro que sí. Entonces, pero esa está muy buena, es muy buena pregunta porque entonces regresamos aquí a la parte de la producción, ¿no? En este lado lo que tenía, yo nada más le estaba restando los materiales intermedios, ¿no? El consumo intermedio de materiales. No le estoy restando pues el salario ni las ganancias, ¿no? Porque eso es exactamente el valor agregado que le está dando a las pizzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podemos pensar es, pues yo tengo o sea, yo compré 70 pesos en hongos, ¿no? Entonces, tengo 70 pesos en hongos y entonces a estos 70 pesos lo que pasa es tengo trabajadores, el trabajador y tengo aparte mi capital, ¿no? El horno, capital. Y estos dos, al interactuar con los 70 pesos de horno, perdón, de hongos, lo que me da de valor al final son 130, ¿no? Entonces, estos 130 ya es el valor del bien final, ¿no? Entonces, el valor agregado que le están dando el capital y el trabajo a estos hongos sería la diferencia, ¿no? Entre 130 y 70. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Por parte del consumo, perdón, del gasto, aquí lo importante para notar es que no es que las importaciones estén reduciendo el PIB, ¿no? No es que al importar más el PIB se reduzca, sino lo que pasa es que nosotros al consumir, consumimos bienes también importados y esos bienes importados no deben ser tomados en cuenta para el PIB, ¿no? Porque el PIB es todo lo que se produce en el territorio. Entonces, por eso al final lo que hacemos es quitarle toda la parte importada, ¿no? Todo lo que yo estoy gastando, pero que no se produjo en el país, ¿no? En México. Entonces, por eso le resto las importaciones, pero eso no significa que si yo importo más, el PIB disminuya. Y del medio del ingreso, vamos a ver también ahorita un poquito más sobre qué es esta parte de la utilidad, ¿no? O el excedente de explotación. Entonces, se los quería mostrar un poquito en gráfica. Este es para México. Entonces, para México, los datos, bueno, el organismo que se encarga de recolectar todos estos datos y de publicarlos es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Me faltó una ahí. Estadística y Geografía. Me faltó una ahí. Eh, este este instituto es el que se encarga exactamente de publicar todas las estadísticas sobre cuentas nacionales, hacen también encuestas, ¿qué más? Las encuestas que sirven eh, como indicador oportuno de todos los otros indicadores, ¿no? So, por ejemplo, de la industria, de las secundarias, de las terciarias, de las primarias. Entonces, del lado izquierdo, lo que tenemos es la variación real trimestral del Producto Interno Bruto y del lado derecho lo que tenemos es la variación pero real anual. Entonces, nosotros podemos ver los cambios, y eso también lo vamos a tomar en cuenta, tú puedes ver los cambios, ¿no? De crecimiento de un trimestre a otro o de un año a otro, ¿no? El problema cuando lo vemos de un trimestre a otro es que lo que estamos considerando es que en ciertos trimestres o en ciertos meses puede haber cierta estacionalidad. O sea, por ejemplo, están de acuerdo conmigo que la gente gasta más en diciembre, ¿no? La gente gasta más en diciembre, ¿por qué? Pues porque les cae el aguinaldo y aparte, pues entonces es Navidad. Entonces, normalmente en diciembre los gastos aumentan, ¿no? El gasto aumenta. ¿Eso implica que el PIB está aumentando? Pues no necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que compararlo exactamente con el año pasado, ¿no? Si el, pi- si en diciembre del año pasado se gastó menos que el diciembre de este año, entonces puede ser que sí estemos creciendo, ¿no? Pero si lo comparamos con noviembre, pues siempre vamos a encontrar que hubo un aumento, ¿no? Pero eso es más que nada estacional. Ahora, en cuanto a la producción en México, pues entonces tenemos actividades primarias, secundarias y terciarias. Lo que habíamos dicho es que las primarias son todo esto que tiene que ver con la agricultura, ¿no? La agricultura, la ganadería. Las secundarias es todo lo que tiene que ver con producción industrial, la minería, la construcción.
la generación de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, y muy importante la industria manufacturera. Y por último, las terciarias, que tienen que ver con el comercio al por mayor, el comercio al por menor, todos los servicios, ¿no? Servicios financieros, servicios de educación, servicios de salud, ¿sí? Entonces, en México, pues la economía en realidad, la mayor parte, ¿no? La aportación, la actividad que da la mayor aportación a la economía, pues son las actividades terciarias y después las secundarias y al final las primarias. ¿Qué es lo que hemos estado observando últimamente? Bueno, pues que ha habido una desaceleración en la economía mexicana. Esto es, o sea, esta gráfica de la derecha lo podemos interpretar es como la contribución de cada una de las actividades al crecimiento del PIB en México. Entonces, pues sí hemos visto una gran desaceleración en la economía en México, pues no solamente en términos totales del crecimiento, sino también de cada una de de lo que contribuye cada una de las actividades a la economía. Pues, o sea, simplemente las terciarias, ¿no? Antes las barras eran más grandes, ¿no? La proporción era más grande y ahora pues han ido eh, contrayéndose. Y también de las secundarias, de hecho las secundarias ha sido peor, las secundarias ahora han estado contribuyendo de manera negativa al crecimiento, ¿no? Entonces, si vemos un poquito más los números, pues podemos ver que, por ejemplo, de las secundarias, la, la, la- toda esa parte de construcción, ¿no? Ha sido negativa. La minería también ha sido negativa. O sea, todas han sido negativas básicamente, pero pues en realidad es la minería y la construcción lo que han estado contribuyendo de manera negativa. Las primarias sí se han estado comportando bien, pues ha sido positivo estos últimos, desde el primer trimestre hasta el tercero. Y pues las terciarias que son las que más contribuyen al crecimiento, pero pues sí podemos ver una contracción, sobre todo en el comercio al por mayor, ¿no? Entonces, este comercio al por mayor ha sido el que ha estado eh, contrarrestando el crecimiento en los demás sectores productivos, ¿no? De las terciarias. Profe, ¿a qué se debe eso? Por parte de las secundarias, pues sobre todo hay dos razones. La primera razón es porque o sea, la producción de petróleo cada vez pues, es peor, ¿no? Entonces, pues muchas de las inversiones que se han hecho, ¿no? Pues, en exploración y en extracción de petróleo o inclusive en refinación, pues no están resultando ni en una mayor extracción de petróleo ni en una mayor refinación, ¿no? De los diferentes productos. Entonces, esa es la parte de la minería, ¿no? Que ha estado muy rezagada. Por parte de la reconstrucción la podemos dividir en residencial y no residencial. La residencial ha seguido, la verdad es que ha crecido creciendo, entonces son casas. La que ha estado un poquito más rezagada ha sido la no residencial. Aquí en la no residencial lo que también se incluye son exactamente toda la infraestructura. Entonces, ahora sí que queramos o no, pues o sea, en el sexenio pasado, no, al final del sexenio pasado, hubo un empuje muy, muy grande para terminar todas estas, un segundito, Manuel, todas estas como obras insignia, ¿no? Del sexenio pasado, o sea, el aeropuerto, la refinería. Entonces, como que hubo un empuje muy fuerte y eso lo que hizo es que se puede decir que artificialmente el año pasado había un nivel de construcción muy alto. Entonces, que este año, no, bueno, el principio de este año, no es que la administración haya bajado el nivel, bueno, sí lo bajó, pero era porque antes el empuje era tan grande, ¿no? En terminar estas obras, que comparado con este año, pues ahora obviamente pues es menor, ¿no? O sea, Entonces, ahorita está regresando a su balance natural, ¿no? exactamente, ¿no? Pero por lo menos en un año, pues vas a tener que estar, es negativo, ¿no? Sí, Manuel. Ah, gracias. O sea, cuando decimos que fue, o bueno, que contribuyó mucho más al PIB, Ajá. es por la producción y el consumo de el tipo de bien que se genera en ya sea primaria, secundaria o terciaria, o cómo se Sí, mediría eso. exacto, o sea, no tanto por el consumo, sino aquí es por la producción, ¿no? Entonces, ahora sí que tú mides el valor final de la producción de la minería, ¿no? O sea, entonces tú en realidad dirías cuál es lo que se está vendiendo de petróleo, ¿no? O lo que está vendiendo de todos los productos de refinados del petróleo, o lo que estás tú vendiendo en la agricultura, ¿no? Lo que tú estás, el valor de la construcción de casas, el valor de la construcción en este caso, por ejemplo, pues, de la refinería o del aeropuerto, ¿no? Eh, Eso es lo que Que, estás midiendo tú al final. entonces, Ujú. independientemente de lo que pase
si todo está bien, se supondría que las terciarias siempre serían mayores, ¿no? Las que más Claro, contribuyen. así es, sí, pero pues ahora sí que han estado un poquito deprimidas. Sobre todo para las terciarias lo que importa es el consumo, ¿no? O sea, el consumo al final, o sea, si lo vemos del otro lado, o sea, si, es la producción. Entonces, por ejemplo, es el valor de todos los servicios, ¿no? El valor de lo que ¿no? De educación, de salud, todo esto es el valor final. Pero si lo vemos del lado de quién lo consume, entonces, o del lado de la demanda, entonces sería pues los consumidores, ¿no? En este caso, esto lo que nos está diciendo es que pues los consumidores están siendo un poco renuentes, en este caso, ¿no? A, a consumir. Puede ser, si tú tu ingreso, ¿qué puede ser con tu ingreso? Puedes consumirlo o ahorrarlo. Entonces puede ser que en vez de consumirlo, pues lo estés ahorrando, ¿no? Puedes esperar que no vengan tiempos tan buenos ¿no? En los Y en próximos el, meses. y en el Ujú. caso de los consumidores, Ajá. ¿tendré que ver o tomaría un papel el desempleo? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. El desempleo, o sea, tanto el desempleo como los salarios, ¿no? Entonces, el nivel de desempleo, pues, afecta también directamente a cuánto puedes consumir y, pues, también el nivel de salario. Entonces, esos dos factores también son muy importantes para el consumo. Eh, Gracias, profe. no, claro, con mucho gusto. Ahora, vamos a ver, o sea, pues, esta es como que la parte nada más de la producción, que puede ser un poquito como abstracto, ¿no? Pero para eso también tenemos, por el lado del ingreso, ¿no? Por el lado del ingreso, quedamos que la fórmula era que el PIB es igual a la remuneración a asalariados más el excedente de explotación, más los impuestos indirectos, menos los subsidios, más la depreciación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba cada una de estas cosas? Bueno, de hecho, en el INEGI lo que tenemos no solamente es la remuneración a asalariados y el excedente de explotación, sino también tenemos el ingreso mixto bruto. ¿Cuál es la diferencia? La remuneración a asalariados es simplemente todos los salarios, ¿no? Sueldo de salarios. Son todo el ingreso laboral. El excedente bruto de operación, lo que se puede pensar es como todo el ingreso del capital. Entonces, tanto las utilidades como, por ejemplo, la renta de capital viene incluida aquí. Y entonces, esta es por medio de las empresas constituidas en sociedad, ya sea de sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Y por último, hay otro rubro, que es el ingreso mixto bruto, que aquí es cuando no podemos distinguir entre el excedente de explotación y los salarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi pizzería y entonces soy dueño de mi pizzería y yo produzco pizzas, al final, pues ahora sí que los sueldos me los estoy pagando a mí mismo, ¿no? Yo soy el dueño del capital y al mismo tiempo estoy pagándome a mí mismo mi salario y entonces estoy produciendo el bien. Entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver con mi ingreso sería ingreso mixto bruto, es el excedente generado por negocios familiares o trabajadores por cuenta propia. Entonces, son estas empresas que no están constituidas en una sociedad y no puedo diferenciar entre mi ingreso del capital y mi ingreso del trabajo, ¿no? O sea, no puedo decir, bueno, es que yo como dueño de mi pizzería, pues me pago 100 pesos y mi utilidad es cero, ¿no? O pues, me estoy pagando cero y mi utilidad es 100, ¿no? No puedo distinguir entre estas dos. Entonces, si yo veo la misma, o sea, aquí tenemos por medio de la producción, ¿no? Ahora voy a ver más o menos una gráfica similar, pero por el método del ingreso. Entonces, ¿cuál de los rubros es el que más aporta al PIB? Entonces, si vemos el verde fuerte es el de remuneración a asalariados. Este es remuneración a asalariados. Luego, este azul es el excedente de operación o el excedente de operación. Este azul más oscuro son los ingresos mixtos y estos son los impuestos, ¿no? Impuestos. Entonces, pues en realidad lo que se puede, o sea, si no consideramos lo mixto, lo que no podemos diferenciar, pues quién contribuye más o cuál de los dos rubros son los que más aportan a la economía por el método del ingreso, pues sería el excedente de explotación, ¿no? Entonces, normalmente, y esto también se ve en otras economías, pues normalmente es alrededor del 70% del crecimiento se puede explicar por la contribución que tiene el capital a la economía, ¿sí? Entonces, o sea, básicamente, si nosotros tenemos capital y trabajo en nuestra economía y le estamos pagando, lo que más aporta al final al, am, al crecimiento es el capital, ¿no? Entonces, el capital eh, contribuye más al producto. Y por el lado tenemos cómo ha ido creciendo estos diferentes rubros para México. Y pues, o sea, en realidad, pues se puede ver que para inicios de 2024
fue cuando hubo esta contracción, ¿no? Esta contracción aquí en el capital, ¿sí? Aunque ya se ha estado recuperando, ¿no? En 2025 ya se ha estado recuperando. Entonces, esta es exactamente, pues, la caída en gasto de inversión que se hacía antes, ¿no? Se dejó de hacer y pues aquí es lo que estamos viendo. Ahora, ¿se puede ver esto tal cual en la inversión? No, sí, claro que sí. Entonces, por medio del gasto, nos quedamos que por medio del gasto, el PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Muy bien. Entonces, creo que aquí no se ve también, pero aquí esta gráfica está en millones de pesos. Esta línea roja, se las voy a pintar. Esta línea roja es el nivel del PIB nominal. Entonces, esta línea, que ya se las acabo de dibujar, es el PIB. O sea, el PIB es más o menos alrededor de como 25 billones de pesos, ¿no? 25 billones de pesos. Es más o menos el valor del PIB nominal en este caso, creo que debe llegar hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre de 2025. ¿Y cómo lo podemos, por medio del gasto, cómo lo podemos ver? Pues aquí están en rojo está el consumo, ¿no? Este es todo lo que se gasta en consumo. Luego, en inversión, pues se ve casi no se ve, ¿no? Bueno, aquí la dividí entre inversión pública y privada. La pública es el azul clarito que casi no se ve. La privada es el morado. Luego tenemos el consumo del gobierno, que es el verde. Y finalmente tenemos las exportaciones y las importaciones. Entonces, era lo que le estaba comentando acerca no es que las importaciones resten al PIB, sino es que hay que quitarlas de todo lo que no se produce, ¿no? Entonces, si esto tengo de exportaciones, que es en naranja, exportaciones, y el azul son todas las importaciones. Entonces, si yo nada más tomara todo el consumo sin quitarle las importaciones, pues tendría un PIB que es alrededor de casi llegando a los 40 billones, ¿no? Y eso no es correcto porque hay parte en estos gastos, los cuales son importados, que tenemos que quitarle, ¿no? Entonces, si le quitamos el azul fuerte y así nos daría el. Pues, ¿cómo ha ido cambiando la proporción de cada uno de estos factores al PIB? Pues, como podemos ver, o sea, en realidad el consumo es el más importante y siempre ha sido aquí y en casi todos los países del mundo, el consumo es el que el que tiene la mayor proporción, ¿no? de contribución al PIB. Entonces, en México es alrededor del 70%. Pues, por eso el desempleo es muy importante, por eso el salario es muy importante, porque si el consumo se cae todo, ¿no? Si el consumo se cae, automáticamente, pues el crecimiento es, este, pues también se cae. Ahora, ¿de qué depende el consumo? Pues otra vez de que me contraten, ¿no? ¿Y de qué depende de que me contraten? Pues de las empresas y pues que las empresas crezcan depende de la inversión, ¿no? Entonces también la inversión, como no juega una proporción que se pueda ver en este momento, pero pues si esta inversión lo que hace es que las empresas crezcan, las empresas contratan a trabajadores, pues también sería una parte importante. Pero pues si bien esta gráfica se ha mantenido casi constante, ¿no? La inversión, tanto pública como privada, que sería el azul, esta es la inversión pública, ¿no? Y esta sería la inversión privada, moradito así, privada. Em, aquí es donde pues, se puede ver que en realidad pues, siempre bueno, la pública es pues menos del 10%, la privada está llegando como al 20%, y el gasto del gobierno pues también es alrededor del 10%. Y lo que sí hemos visto, pues tiene que ver con la globalización, ¿no? Como tanto las exportaciones como las importaciones, o sea, este es como proporción del PIB, ¿no? Entonces, como proporción del PIB, las importaciones y las exportaciones, pues eran antes alrededor del 10%. ¿Qué ha ido sucediendo? Pues han ido creciendo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, pues ya después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por ejemplo, ya han estado creciendo y ahorita son alrededor, o sea, si nosotros medimos las exportaciones como proporción del PIB, son más o menos como 50% del PIB, pues es muchísimo, ¿no? Ahora, pero, o sea, como les había contado en clase, lo que pasa es que tenemos en la frontera, pues exactamente tenemos todas estas cadenas de producción, ¿no? De manufacturas que lo que pasa es que van cambiando con Estados Unidos, ¿no? Y van entonces exportando, importando, exportando, importando, exportando, importando, exportando, importando, para crear así esta cadena de producción que, pues al final lo que más genera son partes automotrices, ¿no? O coches ya en general. Muy bien. Vamos a ver un poquito más cómo se ve cada uno de los rubros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el consumo, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, al principio es de 2024, y esto
sea, hasta yo no he encontrado una explicación así muy clara, ¿no? De, de qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó en 2024, a finales, bueno, a principios de 2024, que el consumo se contrajo, la verdad se contrajo pues, de una manera muy significativa y pues el crecimiento fue negativo, ¿no? Entonces, pues si vemos, fueron tanto los servicios que no, vemos esta desaceleración, las barritas se vuelven más chiquitas, pero también hubo una menor compra de bienes nacionales. Una explicación podría ser que en ese tiempo fue cuando el tipo de cambio se empezó a fortalecer. Entonces, puede ser que muchas personas sustituyeran bienes nacionales por bienes extranjeros, entonces hubo una mayor importación de bienes y eso hizo, ¿no? Que pues tal vez que el consumo bajara. Otra razón puede ser, por ejemplo, en este caso, eh, sí, o sea, no encontramos una explicación tan clara de qué le pasó al consumo en esa etapa, pero lo que sí hemos visto últimamente es que ya se ha estado recuperando, ¿no? Y pues para el consumo lo que le importa son los ingresos, ¿no? Los ingresos, si estás empleado o desempleado, y también pues las remesas, ¿no? Las remesas también forman parte del consumo que hemos visto que han ido también contrayendo en los últimos meses por las políticas del presidente Trump. Y luego pasamos a la inversión. Aquí es donde se ve un poquito más lo que le estaba diciendo sobre la inversión pública, ¿no? Entonces, bueno, la inversión ha ido en caída. ¿Ven? Está en menos 8.4%, fue a tasa anual. Este fue el último dato. Este es mensual, entonces esta fue en la de noviembre. Octubre, menos 8.4%. 4%. Y pues si comparamos aquí, si lo dividimos entre inversión pública y privada, pues aquí se ve exactamente este empuje que le dieron a la inversión pública en 2024, ¿no? Cuando se corta, pues exactamente cuando ya toma posesión. Sí, Alexis, nuestro Gracias, presidente. profe. ¿Qué significa que la inversión sea negativa? O sea, ¿por qué no? O sea, de que siguen invirtiendo, ¿no? Pero Claro, ¿por qué es sí. negativa? Aquí es porque estamos comparando, es la variación real anual. Entonces, más bien estamos comparando la inversión de hace un año con la de hoy, ¿no? Entonces, si yo tuviera una gráfica, ahí es, ¿sí? O sea, que nada más me enseñara el indicador de la inversión, pues, por ejemplo, lo que yo tendría es que va creciendo, va creciendo. Este sería 2024 y luego va decreciendo, ¿no? Poquito. Entonces, aquí ya tenemos que 2025. Entonces, lo que tú estás comparando son exactamente estos dos puntos, ¿no? La inversión es positiva, siguen invirtiendo esta cantidad, pero si lo comparo con este punto hace un año, pues el crecimiento es negativo, ¿no? ¿Sí, Alexis? Ok, sí, gracias, profe. Perfecto. Sí, claro. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, que aquí es que el crecimiento es negativo, ¿no? No es que la inversión sea negativa, sino el crecimiento de la inversión fue negativo. Y pues, o sea, puede ser que porque aquí, pues vamos a poner que es 2023, pues ya se le estaba acabando el sexenio, ¿no? A AMLO, entonces, ¿qué lo fue que hizo? Pues vámonos a empujar todo para que se acaben. No quiero que me hagan lo que le hicieron a Peña Nieto de destruirle su aeropuerto, entonces, perdón, vamos a terminarlo, ¿no? Entonces, pues, perdón, esta fue, eh, perdón, esta fue el empuje que hubo muy, muy fuerte, ¿no? Para la inversión pública en el último año, entonces, de 2023 a 2024, pero pues se puede ver que o sea, en esos, pues van a decir, bueno, ¿y por qué no lo mantuvieron, no? Eh, Vamos a ver por qué, porque pues, ¿qué es lo que hicieron para poder sostener este tipo de inversión, ¿no? Tan fuerte, pues endeudarse, ¿no? O sea, aquí no nada es gratis en esta vida, ¿no? No es como que al invertir más, pues redujeron alguna parte del gasto, no, o sea, al final lo que hicieron fue, pues, aumentar el déficit público, o sea, bueno, empezamos a ver que era el déficit público, y pues ahorita seguimos cargando con las consecuencias de ese aumento en el déficit, ¿no? Porque pues la deuda se ha estado acumulando, ahorita el gobierno, pues, está preocupado, ¿no? Porque pues, no, no saben de dónde sacar el dinero ahorita exactamente para tener un balance más sano en las finanzas públicas, ¿no? De hecho, creo que se los voy a enseñar aquí abajo, tal vez. Sí. Vamos a verlo antes. Aquí están las finanzas públicas, ¿no? Entonces, pues aún, estos son a noviembre, de enero a noviembre. Eh, ¿qué es el programado? El programado es lo que se aprobó eh, por el Congreso en los criterios generales de política económica para 2026. Entonces, este es lo que se aprobó. Y luego la siguiente, la que dice sin apoyo, es exactamente el gasto tal cual, o bueno, los ingresos o los gastos del gobierno. Estos son en miles de millones de pesos.
lo que en realidad se observó y lo que en realidad se observó. ¿Y por qué dice sin apoyo? Porque se acuerdan que, bueno, pues se vieron las noticias en septiembre y en agosto hubo este apoyo a Pemex, ¿no? De que se crearon estos instrumentos que eran unas notas precapitalizadas, que lo que se hizo fue, eh, se vendieron para poder así obtener ingresos para pagar la deuda de corto plazo de Pemex. Y al final mm, no lo consideramos porque este tipo de instrumentos no le afectaron al balance público ¿no? En total. Entonces, para que no contamine, ¿no? el análisis de cómo van las finanzas públicas, por eso, pues en realidad no lo tomamos en cuenta, pero lo repito, lo que pasa, este tipo de instrumentos no tiene ningún efecto sobre el balance. O sea, si yo veo el balance presupuestario con o sin apoyo, da lo mismo. Pero lo que sí puedo ver aquí es exactamente, pues, cómo recibe ingresos el gobierno, ¿no? Entonces tenemos los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros y cómo gasta, ¿no? Tenemos el gasto programable, el no programable y el costo financiero, ¿no? El costo financiero es cuánto pagan en intereses. Entonces, la diferencia entre el ingreso y el gasto del gobierno es lo que nosotros decimos que es el ahorro del gobierno, ¿no? O en este caso, el balance presupuestario. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos de enero a noviembre, tomo aquí, voy a ver sin apoyo, ¿no? Pues, ¿qué puedo ver? Los ingresos, que sería toda la suma de todos los impuestos, es menor que el gasto, ¿no? O sea, de los impuestos se recaudaron alrededor de 7,216 millones de pesos, y del gasto fueron 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. 800,000 millones de pesos, sí, exactamente. Entonces, la diferencia, lo que me da este balance presupuestario, es lo que yo llamaría el déficit, ¿no? El déficit público. Entonces, esta diferencia entre los ingresos y gastos, como es negativa, es el déficit público. ¿Sí? Entonces, o un ahorro negativo, ya que sea, un ahorro negativo, ¿no? De 991,000 millones de pesos o un déficit de 991,000 millones de pesos. Aquí abajo en las partidas informativas, me van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, el balance público primario es exactamente ahora sí que el balance del gobierno sin tomar en cuenta el costo financiero. Entonces, si yo no tomo en cuenta los intereses, el pago de intereses sobre la deuda, y no tomo eso, entonces eh, tomo la comparación entre el ingreso y el gasto, eso es el balance público primario. Entonces, en este caso, el balance público primario es de 80,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno, en realidad, pues, sí está gastando menos de lo que recibe de impuestos, ¿sí? O sea, en cuanto a bienes y servicios, ¿no? Pero, pues, este extra, o sea, el déficit o el desahorro, es porque tiene que pagar intereses sobre la deuda. Entonces, lo que les decía al principio, ¿no? Pues sí, López, en la administración pasada, pues sí hizo este empuje tan fuerte para tener una inversión más grande, pública, para terminar sus obras, pero al hacer eso, pues adquirió más deuda y ahora, pues exactamente están pagando, pues, los intereses sobre esa deuda que hacen que el costo financiero sea mayor, ¿no? Entonces, ahorita, por eso, el gobierno tal cual tiene un déficit público, porque pues el pago de los intereses o el costo financiero de la deuda, pues es todavía mayor de lo que reciben de ingresos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿cómo podemos bajar entonces el nivel de deuda? Pues aquí pues sí eh, tendría que tener un balance en el cual los ingresos fueran mayores, no solamente lo que se gasta, sino el gasto más el costo financiero, ¿no? Entonces, así, al cubrir el costo financiero, pues también podrían empezar a reducir la deuda, ¿no? Y estos SHRFSP, de aquí, son el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el nivel de deuda. O sea, estos de aquí, 18, es el nivel de deuda total del gobierno, que son 18 billones de pesos, ¿no? Entonces, la deuda total del gobierno son 18 billones de pesos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien, nos queda poquito tiempo, pero sí vamos a Prof, avanzar. yo Adiós, una. perdón, si me asustaste.
Sí, dime. Perdón. No, 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 Eh, sí. ¿Eso es por año o la acumulable en todos los años? Ok, muy La, bien. Este aquí, este ya es el total, el acumulable de todos los años. O sea, tu deuda total, total, incluyendo la externa. O sea, gracias. 18 billones de pesos en total, ¿no? O sea, si tú quisieras pagar tu deuda, tendrías que pagar 18 billones de pesos. Y ya, ¿no? Em, pues es mucho, ¿no? Em, y no. Muy bien. Estoy pensando. Sí, sí. Em, Esta gráfica, entonces, ¿se acuerdan la que habíamos visto de contribución del PIB por las primarias y secundarias, ¿no? Que es la de la izquierda. Ahora la vamos a ver, pero en términos de la contribución, pero por medio de cada uno por medio del gasto. Pues otra vez tenemos el PIB. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre, la tasa anual fue de 0,19%. Y bueno, pues si vemos cómo se ha ido comportando, pues tenemos la misma historia, ¿no? Eh, si del lado de las actividades veíamos que la contracción se debía por las secundarias, ¿no? Que es este azul de aquí, este azul de las secundarias, ¿no? Eh, bueno, pues por el lado del gasto, lo que tenemos es exactamente la inversión, ¿no? Entonces ahí es donde hacemos el link, ¿no? Pues sí se estaba haciendo se está invirtiendo mucho en exploración, refinación, eh, pero pues se dejó de hacer y por eso ya tenemos presión negativa. Y del otro lado, pues es que en realidad no, estas inversiones no fueron muy fructíferas, ¿no? Entonces la minería, pues también la producción minería está estado cayendo. Lo que nos ha ayudado, lo que ha salvado a la economía, lo que se lo salvó durante el primero y segundo trimestre que fueron, pues las exportaciones netas, ¿no? O sea, esta es la contribución. Van a decir, pero ¿por qué está por arriba? Bueno, pues sí, porque si la sumamos, pues al final te va a quedar ese puntito, ¿no? En este caso hay una discrepancia estadística, pero pues al final eh, ¿cuál es la explicación de esta barrota verde? Pues fue porque Estados Unidos fue cuando pusieron las remesas, dieron las tarifas, y entonces lo que pasó con Estados Unidos fue que eh, como veían que iban a venir las tarifas, entonces pues en ese momento aumentaron el nivel de importaciones, o sea, para México significa que aumentaron las exportaciones. ¿Para qué? Para entonces, y para así tratar de no pagar las tarifas ¿no? en los siguientes meses. Entonces lo que estuvieron fue aumentar sus inventarios de todos los bienes mexicanos y eso lo que hizo fue aumentar las exportaciones de México y pues eso fue básicamente lo que nos salvó durante el primer y segundo trimestre. Pero ya para el tercero, pues ya se acabó, ¿no? O sea, pues ya las tarifas ya empezaron a surtir efecto y pues ahí ya otra vez regresamos a que las exportaciones netas pues, ya no tuvieron una contribución tan importante y pues como la inversión seguía estando deprimida, pues el crecimiento fue negativo. Y el consumo, vemos otra vez, estaba deprimido durante el último trimestre del año pasado y el primero y segundo bueno, más del primer trimestre, este es el consumo, ¿no? Consumo, estas exportaciones netas, adiós. Exportaciones netas, consumo, no pinta. Consumo, exportaciones netas, se trabó, sí, se trabó. Consumo, exportaciones netas. Entonces el consumo pues estaba deprimido, pero ya hemos visto que están recuperando, ¿no? Si regresamos a esta gráfica, ya se está recuperando. Entonces pues para el último trimestre del año esperamos que se recupere por completo. Con lo que quería cerrar era exactamente con lo último que habíamos visto en la clase pasada o sea, ya habíamos visto que hay tres tipos de ahorro, ¿no? Tenemos el ahorro público, el ahorro privado y el ahorro externo. Y si sumo esos ahorros, pues lo que voy a tener exactamente al final tiene que ser igual a la inversión, ¿no? Todo el ahorro total tiene que ser igual a la inversión. ¿Ya funciona? No, sigue sin funcionar. No, ahí va. Ya. El ahorro total, ahí es. Ahorro total, ¿no? Otra vez se descargó mi lapicito. A ver, ¿se descargó? No. No, pues quién sabe. El ahorro, ahí está ya. El ahorro total, ahí está, total es igual a la inversión. Pues, ¿cómo lo puedo ver en una gráfica? Vamos a la de México. Entonces, quedamos que el ahorro nacional, ahorro nacional, ahorro nacional,
va a ser igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, el ahorro del gobierno es entonces el ahorro nacional, ¿no? Y este ahorro nacional más el ahorro externo tiene que ser igual a la inversión, ¿no? Entonces, vamos a ver en nuestra gráfica. Pues en esta gráfica, para México, aquí tenemos la inversión. Y si comparo el ahorro con la inversión, pues ¿qué veo? Pues son casi iguales, ¿no? El ahorro es casi igual el ahorro nacional es igual a la inversión. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que el ahorro externo es cero, ¿no? Sería muy cercano a cero. Entonces, otra vez, si yo tengo que el ahorro nacional, ¿no? Lo ponemos, salió que lo hacemos en inglés, ¿verdad? Es el ahorro nacional, es igual a la inversión. Entonces, si yo todo lo que ahorro de manera nacional, pues es igual al total de mi inversión, eso lo que implica es que mi ahorro externo, SX, es igual a cero, ¿no? Entonces, si mi ahorro externo es igual a cero, eso significa que mi cuenta corriente también es igual a cero, ¿no? ¿Sí? Y luego, dentro del ahorro, yo lo que veo es, si yo veo que aquí la verde clarito es el del gasto del gobierno, el gasto del gobierno, el déficit del gobierno es positivo, ¿no? Entonces, si el déficit del gobierno es positivo, esto significa que el ahorro del gobierno, SG, es negativo, ¿no? Acuérdense, déficit es que están gastando más de lo que reciben de impuestos. Muy bien, entonces el ahorro del gobierno es negativo, pero si yo tengo que tanto el ahorro nacional como la inversión son positiva, esto significa que el ahorro privado tiene que ser mayor que el déficit público, ¿no? Entonces el ahorro privado no solamente está entonces financiando el gasto del gobierno, sino que también además es lo que financia básicamente a la inversión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Poquito? Esta va a ser de mucha práctica, lo vamos a ver más veces. Entonces, otra vez, todo parte de que el ahorro, ese, el ahorro total va a ser igual a la inversión, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si en el examen les dicen, considera una economía en la cual el ahorro nacional es igual a la inversión. Ujú. ¿Qué implica sobre la cuenta corriente? No, pues yo sé que la inversión es igual al ahorro nacional más el ahorro externo, ¿no? Y si yo en este caso tengo que la inversión es igual al ahorro nacional, entonces esto implica que el ahorro externo es igual a cero. Pero si el ahorro externo es igual a cero, yo sé que el ahorro externo es menos la cuenta corriente, entonces la cuenta corriente es igual a cero. ¿Sí? Además les dicen, bueno, y tengo un déficit público, el déficit público es positivo, ¿esto qué implica sobre el ahorro privado? Bueno, pues como yo tengo que el ahorro nacional bueno, entonces es positivo, o sea, como el ahorro nacional es igual a la inversión, y el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno, como tengo un déficit público positivo, entonces están gastando más de lo que reciben de impuestos. Esto significa que el ahorro del gobierno es negativo, ¿no? Pero si el ahorro del gobierno es negativo y tengo que mi inversión es positiva, entonces el ahorro privado tiene que ser positivo. Y no solamente eso, el ahorro privado tiene que ser mayor que el déficit público, ¿no? El déficit público
Entonces significa que el ahorro privado es mayor que la inversión, ¿no? Entonces significa que el ahorro privado lo que está haciendo es no solamente financiando la inversión, sino también está pagando la deuda del gobierno. Bueno, el déficit del gobierno. ¿Sí quedó un poquito claro? Yo cuando tomé ECO 2, esta era la parte que más me conflictaba. A la verdad, para de cuentas nacionales, esta parte era un poquito confusa, pero o sea, la estamos viendo ahorita por primera vez. Ahorita en la clase de lunes la vamos a repetir otra vez y pues vamos a hacer varios ejercicios para que quede muy claro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Claro que profe. sí. Perfecto. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Sí quedó, sí estuvo interesante, más o menos? Sí, súper bien. Muy bien. Sí, gracias, Eh, profe. claro. Entonces esta la voy a, de todas maneras la voy a subir para que pues, se la quieran volver a ver. Y esta fue más bien de datos. La próxima vez que lo haga va a ser más de ejercicios para practicar más, ¿no? Para que practiquemos más con preguntas que sean del examen y así nos mantengamos todavía como muy en línea para la preparación para el parcial que es en febrero, ¿no? Sí, muy bien, chicos. Pues entonces nos vemos Gracias, profe. no, ustedes, nos vemos Muchas el gracias, lunes. profe. Que estén muy Gracias. bien. Nos Que tengan un bonito vemos. fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor.